Muy buenas noches para todos y bienvenidos a esta nueva sesión de educación continua en torno a nuestra pirámide de bienestar. Esta noche estoy muy contenta de que nuestra clase va a estar coliderada por la Tami, que es nuestra líder del equipo de Sana Sana con la Cami, y también por su nueva socia, Gina, que la ven aquí destacada en la pantalla. Al igual que la chiquilla, Gina también es enfermera, es matrona, tiene un MBA como terapeuta y coach experta en salud de la mujer. Así que les aseguro que esta no va a ser ni la primera ni la última en que vamos a tenerla por aquí compartiendo su experiencia y su conocimiento. Imagínense que lleva más de 15 años dedicada a la salud femenina, integrando la microbiota, la neurociencia y obviamente el estilo de vida. Así que doTERRA encaja perfectamente con toda la experiencia que trae Gina y con lo que nosotros también deberíamos estar trabajando a nivel de prevención, de cuidado, de anticiparnos y poder tomar buenas decisiones para estar bien, vivir en salud. Así que estoy muy contenta, chiquillas, y estamos listos por acá para comenzar nuestra sesión de hoy. Muy buenas noches, gracias por esa presentación, Leila. Y gracias a Tamara por invitarme a poder participar de Educación Continua de doTERRA. Siempre es bueno poder desde las distintas perspectivas ir aportando con un granito de arena, así que yo encantada de estar acá. Buenas noches a todos y todas. Yo les hablo desde Santiago de Chile. Tengo entendido que hoy día también hay gente de Panamá y nos estaban saludando desde El Salvador. No sé si habrán algunos otros participantes de algunos otros lugares. Buenas noches a todos. Entonces, ya esperamos unos minutitos para comenzar, así que vamos a iniciar. Cualquier cosa, pregunta o algún comentario que me quieran hacer, nos vamos hablando por el chat. Bueno, ¿qué nos reúne hoy? Primero que todo, para poder contextualizar esta reunión, vamos a hablar un poquito de salud y enfermedad. ¿Qué enfermedades ustedes han visto? A ver, coméntenme por el chat, que no existían antes, pero están apareciendo, o enfermedades preexistentes que han ido en aumento. Piensen en ustedes, en su familia, en sus conocidos, que han ido viendo que han ido apareciendo nuevas enfermedades cada vez más. Virus, dice Belén. ¿Qué más? Cáncer, lamentablemente cáncer, efectivamente, diabetes. ¿Qué más nos van contando? Alergias, enfermedades autoinmunes, trastorno del espectro autista, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades han visto que han ido apareciendo cada vez más? Obesidad, totalmente obesidad, trastornos del sueño, depresión, enfermedades metabólicas, físicamente, efectivamente. Entonces, bueno, y así, fibromialgia, dice Loreto, totalmente. Entonces, así como vamos viendo, cada día trastorno alimenticio, han ido apareciendo sobrecrecimiento bacteriano, SIBO. Cada día van apareciendo más enfermedades que antes o no eran muy mencionadas o se desconocían o simplemente las tenían algunas pocas personas. Y hoy en día se ha visto que las enfermedades están apareciendo cada vez menos, enfermedades de Meniere, efectivamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dame un segundo, aquí. Aquí sí. Fibromialgia, ven, les leí el pensamiento. Enfermedad de Crohn, vulvovaginitis a repetición, que son varias, como la candidiasis, irritación ocular, gastritis, gastroenteritis, úlceras, alergias alimentarias, insomnio, acné, cefaleas, síndrome premenstrual, asma, depresión, artrosis, colitis ulcerosa, dolores de causa inespecífica. ¿Y cuál es la base de todo esto? Se ha estudiado que la base de todo esto es la inflamación, principalmente la inflamación celular. Entonces, cuando existe inflamación, existen distintas enfermedades que van apareciendo a raíz de esta inflamación. Entonces, todas tienen una relación, un factor común. Y esto, desde el punto de vista positivo, uno dice entonces muy bueno, porque entonces, ¿cómo atacamos la inflamación? ¿Qué hacemos? Yo les coloqué una frase acá, que lo que necesitamos primero que todo es equilibrio. En el equilibrio está la clave. Dice Aristóteles,
la virtud es un término medio entre dos extremos. Entonces no se trata de volvernos extremistas de la vida saludable y nunca en la vida comernos un chocolate o un pastel rico que nos gustó, ni tampoco decir, trabajo todo el día, estoy tan cansada que me merezco comer todo lo que quiero todo el día para el otro lado, sino que la clave está en el equilibrio. Para hablar un poquito de equilibrio, es que vamos a focalizarnos en la pirámide de doTERRA. En el área de salud en general, en las universidades, en distintas instituciones, existen distintas pirámides. Lo importante es que uno vaya, según el sentido que le vaya haciendo y el criterio, un criterio de salud, escogiendo la pirámide que más le haga sentido. En el caso de doTERRA, es una muy buena pirámide porque en la base coloca la nutrición y la digestión, algo que depende de nosotros. En el costado aparece una flecha que dice estilo de vida. Luego, movimiento y metabolismo, descanso, control de estrés, reducir la carga tóxica, autocuidado informado y cuidado médico proactivo. Entonces los dos de arriba vendrían siendo ya cuidados de la salud específicos más allá del estilo de vida. Entonces, ¿qué nos vamos a focalizar en el día de hoy para contextualizar? En nutrición y digestión. Ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna, la salud y enfermedad comienzan en los intestinos. El cuerpo tiene la propiedad de autosanarse con una terapia basada en el poder curativo de la naturaleza. O sea, esto es algo que, bajo el pensamiento hipocrático, desde antes de Cristo, desde antes de todo, tenía mucho sentido, pero con los años, con la tecnología, con la investigación, con el estilo de vida, se fue perdiendo. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a esto. Entonces, les voy a contar un poco de mí. Mi nombre es Gina Limone, yo soy enfermera matrona integrativa, estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tengo un MBA en Finanzas y Economía y Marketing en la Universidad de Chile, y llevo más de 15 años dedicándome a la salud de la mujer. Ultra tradicional, un profesional totalmente ejecutivo, yéndome por la vía de la medicina tradicional. Hasta que, luego de ejercer en distintos niveles, estuve un año con gastritis, con Helicobacter pylori, que muchos deben conocer, me empezó un dolor en el estómago, me llenaron de antibióticos, seguía con vómitos. Luego de eso, por distintas causas, me empezó a molestar el nervio ciático. 2 años después, me operaron de ambas caderas. Luego me diagnosticaron dolor crónico, porque el dolor era tanto y estuve tantos años con ese dolor que no, pucha, la salud tradicional te dice, vas a tener que aprender a vivir con este dolor. Me deprimí. Después tenía un síndrome premenstrual arrastrado desde la adolescencia, que empeoró con todo esto. Después me diagnosticaron hipotiroidismo de Hashimoto, ya que es la clásica que tienen que tomar levotiroxina, conocido como Eutirox en la mayoría de los países. Me deprimí de nuevo. Me llenaban cíclicamente medicamentos, si es que no un medicamento para el dolor, un medicamento como antidepresivo, sino un medicamento inhibidor de protones, que es el omeprazol para que no sintiera la acidez, sino un medicamento como ansiolítico, etcétera, etcétera. Y al final, ninguno daba 100% resultado. Y me siguió doliendo todo, la verdad. ¿Qué hice para abordarlo? Tomé mi salud en mis manos y decidí que ponerme a estudiar de nuevo y apuntaba a todo que estaba inflamada. Si ustedes se fijan, la gastritis es una inflamación de la zona del estómago, donde se secreta más ácido y ya se empieza a inflamar las células, etc. La compresión del ciático tenía una inflamación tremenda en la zona lumbar. Dolor crónico tenía inflamación en distintas articulaciones. Síndrome premenstrual, una inflamación alrededor del útero. Hipotiroidismo de Hashimoto, la tiroides también empieza a agrandarse de tamaño. Y así. Entonces la base encontré que era la inflamación y por eso decidí empezar a formarme y estudiar por mí misma qué era todo esto. Y así me formé como Integrative Nutrition Health Coach, que es en el fondo coach en salud nutricional integrativa, como terapeuta en MSBT, que es la terapia basada en mindfulness y compasión, que tiene mucho que ver con la meditación, como coach en felicidad sustentable, que asume todas las partes del bienestar, la felicidad, las distintas teorías de la felicidad. Me formé como instructora en 4 técnicas de meditación y me he dedicado todos estos últimos años al estudio de la microbiota y las neurociencias contemplativas. Existen las neurociencias tradicionales, que son las que estudian el cerebro, el funcionamiento, y las neurociencias contemplativas. Las contemplativas son aquellas que estudian cómo el cerebro funciona en un estado de contemplación, vale decir, meditando, haciendo atención plena, etcétera, etcétera. Y todo esto para poder bajar los factores de inflamación.
¿Y cómo? Principalmente para sanar la microbiota. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver la microbiota? Entonces, ¿qué es la microbiota? ¿Cómo funciona todo esto de si como, o si medito, o si me calmo? ¿Qué pasa con estos bichitos que tenía en la guatita? Bueno, en el estómago, porque guatita en nuestro país no. Y ahí, entonces nos vamos de lleno a lo que tiene que ver con el contexto de hoy, que tiene que ver con la digestión. ¿Qué somos? A ver, coméntenme por el chat. Si tuviéramos que definir a un ser humano, ¿qué creen ustedes que somos? ¿Cómo podrían definir un ser humano? Conjunto de huesos, piel, pensamientos, emociones, órganos, átomos, me dicen por ahí. Cuerpo y alma, perfecto. Ahí se repite cuerpo y alma. Agua, dice Belén. Emociones y vivencias, dice Lilla. Todo lo que nombraron. Espíritu. Estoy de acuerdo con Dayan. Energía, dice Loreto. En todas estas respuestas que hemos dado, que es un conjunto de todas, efectivamente, como comentaba Dayan, somos un conjunto de todas. Pero falta algo. ¿Qué es lo que falta? Andrea agrega ahí, somos bacterias. Viene ahí Andrea. Ay, espérenme un poquito que se me escapó esto. ¿Viste? Esto pasa por hacer las cosas en vivo. Seguimos compartiendo, ¿cierto? Sí, nosotros vemos todo por aquí, ¿cómo se llama ese personaje? El de Big Bang Sí. Theory, que está ahí. Les voy Estamos a compartir de nuevo. Denme un segundo que se me cayó aquí. Entonces les voy a compartir de nuevo la presentación. Ahí estamos. Ya, perfecto. Ahora solo lo necesitamos en tamaño gigante porque vemos tu escritorio. Sí. Tranquila, tranquila. Que aquí estamos súper. Listo, continuemos. Sheldon. Entonces, ¿qué somos? Como el último comentario que me hicieron, somos todo lo que habíamos mencionado, más bacterias. Entonces, el cuerpo humano está completo con un microbioma. El microbioma es un conjunto, son el conjunto de microbiotas, vendría siendo las bacterias que tenemos en distintas partes del cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, perfecta. Tenemos más de 37 trillones de células en nuestro cuerpo, en las cuales se van agrupando y formando estos distintos sistemas, entre ellos el digestivo. En el sistema digestivo, en general, influyen el estado de los órganos, el correcto funcionamiento de cada órgano, las enzimas, los neurotransmisores, las hormonas y los microbios. Y aquí llegamos a la digestión propiamente tal. En todo nuestro cuerpo tenemos 10 veces más microbios que células. Por tanto, somos una bacteria con pies. Somos holobiontes. Holobiontes se le llama a un organismo simbiótico donde los microbios no son capaces de vivir sin el huésped que somos nosotros, y nosotros no somos capaces de vivir sin nuestro simbionte que vendrían siendo las bacterias. Nos necesitamos mutuamente. Y por eso es tan importante hablar de microbiota y del sistema digestivo. Pero uno podría decir, ¿por qué entonces hablar de microbiota intestinal? Si también está la microbiota vaginal, la microbiota de la dermis. Bueno, hasta el genoma humano se descubrió el año 2000. En el año 2000 se descubrió que teníamos la secuencia de ADN, no sé si lo recuerdan. Y el año 2003 recién vinieron a darse cuenta que la gran mayoría de este ADN que se había descubierto era de bacterias. Por tanto, la ex llamada flora intestinal tuvieron que cambiarle el nombre por algo ya no tenía nada que ver con flora, porque eran animales, en el fondo eran bacterias, y le colocaron microbiota. Y la microbiota, ¿por qué es tan importante, como les decía, hablar de la intestinal más que de las otras? Porque el 83% aproximadamente de nuestro sistema inmune, al menos más del 80% de nuestro sistema inmune, se encuentra en los intestinos. Por tanto, la gran mayoría de nuestros glóbulos blancos y de todo el sistema se va a encender, se va a prender nuestro sistema inmune cuando hay algún trastorno digestivo. En el resto del cuerpo se encuentra el otro porcentaje del sistema inmune, pero mejor atacar aquello donde está la gran mayoría. Además,
en los intestinos, que es donde está trabajando esta microbiota intestinal, gracias a esta microbiota se pueden absorber la vitamina B12, también se secreta la vitamina K, y distintas otras vitaminas y minerales que sin el trabajo de estas bacterias no podríamos sintetizarlas. Por lo tanto, seguimos dependiendo de ellas que se encuentran en nosotros. Neurotransmisores. En nuestros intestinos, además, nosotros secretamos neurotransmisores como la serotonina. La serotonina, un buen porcentaje de serotonina, alrededor del 90%, se secreta también en nuestros intestinos. Vale decir, cuando tenemos una microbiota alterada, un desbalance de bacterias, ¿qué es lo que va ocurriendo? Va ocurriendo que no se están sintetizando bien las vitaminas, minerales, neurotransmisores que debiéramos tener en armonía y en equilibrio. Dado esto, hay personas que tienden a deprimirse o estar en estados ansiosos y no saben de dónde viene. Y cuando uno les corrige los trastornos intestinales, suelen mejorar muchísimo estos estados más emocionales. Hormonas nos ayudan a corregir el metabolismo a través de hormonas. Y bueno, metabolismo propiamente tal. Antes se creía que la obesidad era un tema de voluntad. Hoy en día se sabe que la obesidad es una enfermedad, y enfermedad cuya base es la inflamación. Entonces, con toda esta nueva información, es casi imposible no tomar en consideración el que tenemos que hacer algo con nuestra microbiota. Finalmente, entonces, la microbiota intestinal impacta nuestra salud general, tanto física, mental y emocionalmente, y bidireccionalmente. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro estado físico impactan nuestra microbiota. Y uno podrá decir, ¿por qué incluso nuestros pensamientos? Ya vamos a ponernos aquí medio chamánicos. La verdad las cosas es que como existe un eje importante intestino-cerebro, que va desde nuestro intestino hasta el cerebro y viceversa. Por tanto, así como cuando nosotros tenemos este desbalance por distintos motivos que vamos a ver más adelante en nuestra microbiota intestinal, y esto manda una señal a través de neurotransmisores a nuestro cerebro, así también cuando nuestros pensamientos están siendo negativos, cuando nuestras emociones están siendo bajitas, cuando no estamos en nuestros mejores días, en nuestros mejores periodos, esto también influye hacia nuestro intestino. Y de ahí viene el tema de me duele el colon cuando estoy nerviosa. Entonces, o tengo molestias intestinales, o la clásica del enamoramiento, que siento maripositas. Es porque hay una línea bidireccional que sube y baja. Entonces, con esto ya hasta este momento les puedo decir que lo que se digan en la mañana, cuando se miran al espejo, cuando partan su día, importa. Cuando se dicen que no sirvo para esto, importa en tu cuerpo recibe eso. Cuando se dicen, no sé, cualquier emoción que ustedes piensen, cualquier pensamiento, lamentablemente por un tema social y de género, durante muchos años las mujeres han tenido, y bueno, y hoy en día los hombres también con el tema de los modelos y de estas expectativas que hay que cumplir, entonces la gente se dice, estoy gorda, estoy gordo, no me la puedo, estoy acá. Bueno, todo eso nuestros intestinos lo están recibiendo, y pueden ejercer algún grado de inflamación, y con ello empiezan a aparecer enfermedades. Todo está conectado, dice Belén, totalmente. Aquí aparece Miss Sheldon, que apareció antes de tiempo. Entonces la idea es no sucumbir ante el pánico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué afecta negativamente a nuestra microbiota? Quiero que ustedes me comenten nuevamente en el chat qué creen que afecta a nuestra microbiota intestinal. Bueno, yo les anduve soplando un poquito, pero ¿qué otras cosas creen ustedes que afectan? Azúcar y procesados, dice Andrea. Estrés, totalmente. Comida sintética. Lácteos, antibióticos, carga tóxica, dice Camila, carbohidratos. Bueno, todo lo que están mencionando efectivamente afecta. El alcohol, dice Lidia, totalmente. Esto va afectando, ¿por qué? Porque genera irritación, genera inflamación, y con la inflamación existe un grado de permeabilidad. Mi mente, totalmente, Camila. Comidas poco equilibradas, descansar poco, la falta de descanso. Bueno, así. Entonces, nos está acompañando mucho hoy día. Ahí estamos, ahí está. Entonces, el estrés habíamos comentado. ¿Por qué el estrés? Cuando uno se estresa, aumenta el cortisol. Cuando el cortisol aumenta, se secreta más
está relacionado con la insulina. Cuando la insulina aumenta, aumenta la retención de azúcares, etcétera, etcétera. Y esto también genera un grado de inflamación donde nuestra microbiota se altera. La comida procesada y refinada, cuando comemos mucha comida procesada, no se trata de que de vez en cuando no me pueda un pedazo de pizza o unas papas fritas de bolsa, de vez en cuando una vez a la mí, sí, pero estamos hablando de cuando periódicamente, sin darnos cuenta, todos los días vamos consumiendo alimentos procesados. Ya es que compramos, no sé, el puré en bolsa, o las vienesas que están totalmente procesadas, o el salame, o pasteles, o galletas. Entonces, ¿esto qué hace? Genera que la barrera intestinal es una barrera como ladrillos, es totalmente perfecta así. Cuando empiezan a haber grados de inflamación, se empiezan a empujar estos ladrillos y empieza a destruirse la barrera y se empieza a abrir un poco. Cuando esta barrera intestinal pierde algún ladrillo o se desprende o se abre, es que a través de esto, esta se llama permeabilidad intestinal, y a través de esta permeabilidad empiezan a ingresar a nuestro torrente sanguíneo, a nuestro sistema, partículas de alimentos que no debieron estar ahí. Empieza a ingresar y empieza a pasar, y ahí empiezan las alergias alimentarias, porque empieza a pasar el gluten que no debiera estar pasando por ahí, empiezan a pasar la caseína de la proteína de leche de vaca, que tampoco debiera estar pasando, como otros tóxicos, químicos y aditivos que les agregan a los alimentos. Alimentación desequilibrada, lo mismo. Cuando hay poca fibra en la alimentación también genera, la fibra existen los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son el alimento de las bacterias, de estas bacterias intestinales, y los probióticos son las bacterias propiamente tal. Por tanto, la fibra es un prebiótico. Necesitamos fibra para darle alimento a estas bacterias que tenemos dentro. Si no consumimos una buena fuente de fibra y una buena cantidad, estos bichitos se van muriendo y empiezan a aparecer aquellos que requieren menos fibra y se empieza a desbalancear. El agua clorada. Hace un tiempo empezó el boom, hace ya varios años empezó un boom de colocar filtros, de comprar filtros de agua. ¿De dónde nace esto? Esto nace de que el agua clorada, el cloro es un limpiador, se ocupa como un desinfectante. Por tanto, si estoy tomando agua con alta cantidad de cloro, obviamente eso va a alterar mi microbiota intestinal. Por eso, dependiendo de la región donde uno viva, el país donde uno viva, uno tiene que más o menos saber cómo está el agua. Y uno lo nota, por ejemplo, donde yo vivo, en la zona de Santiago de Chile, donde yo vivo, cuando tomo agua de la llave es increíble, pero el cloro se siente súper intenso. Y si me voy más al sur del país, al probar el agua es maravillosa, llega a ser casi dulce. Entonces, si vivimos en un lugar donde el agua sale con mucho sedimento, si uno saca las golillas de las llaves, tiene mucha piedrita, si cuando la pruebo la siento muy clorada, consejo, por favor, compren, inviertan en sus filtros de agua, porque eso sí altera día a día con la cantidad de agua que cocinamos, que tomamos, va alterando nuestra microbiota. Sedentarismo. Hoy en día ya se sabe, hay un montón de estudios que la actividad física no solamente nos sirve para poder estar fitness o para sentirnos más fuertes, sino que el sedentarismo influye directamente también en nuestra microbiota. Una persona que tiene una actividad física habitual, no vamos a estar todos haciendo CrossFit y levantando pesas, si es así maravilloso, pero simplemente basta con que al menos 3 veces a la semana, 3 a 4 veces, uno haga alguna actividad física 20-30 minutos, que genere este desgaste y ojalá algunos ejercicios de fuerza, porque el músculo ayuda muchísimo a equilibrar el metabolismo en general y con esto también la microbiota. La contaminación ambiental. Nuestros pulmones también tienen sus bichitos, por tanto, cuando nosotros inhalamos una alta contaminación, esto también nos va afectando. Exceso de higiene. Con todo esto del COVID, todo el mundo empezó a lavarse las manos todo el día y a cada rato, lo cual, bajo el contexto pandemia, estaba perfecto. Pero en general, hay personas que se duchan todos los días con exceso de jabón y se raspan, se exfolian, se lavan como 3 veces el pelo. Hay que pensar que el exceso de higiene también va matando a estos bichitos que tenemos en nuestro sistema desde la piel hacia adentro. Y la piel es el órgano más grande que tenemos. Por tanto, hay que tener cuidado también con cómo la tratamos, porque de ahí se va a absorber. Por algo nos echamos cremas, porque la crema se absorbe. Entonces hay que tener cuidado con cómo elegir también nuestros artículos de higiene. Productos de aseo personal en casa y de casa entran en lo mismo. No sé si han fijado que a veces uno limpia con distintos artículos de aseo y se generan como un gas, y ese gas uno lo huele, uno siente el olor a cloro, uno cuando mezcla cosas que no debió haber mezclado, siente el olor también de estos otros productos químicos,
Entonces, y esto significa que estos olores están quedando, uno va palpando con la piel, lo va oliendo, y esto también impacta nuestra microbiota intestinal. Y como dice, bueno, los artículos de aseo personal, la crema que me he hecho, el champú que ocupo, si tiene parafina, si tiene parabenos, si tiene aluminio, hay que empezar a fijarse. Por un tema de tiempo no puedo profundizar en cada aspecto, porque cada título que les voy mostrando tiene mucha información, pero voy a intentar hablarles las cosas más concisas que sean de interés para ustedes, para que puedan más o menos después por su cuenta ir profundizando, o me escriben después y yo las puedo ir guiando. Disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Por ejemplo, el BPA, lo que aparece en las botellas plásticas y en los potes plásticos que dice BPA free, que es bisfenol A. El bisfenol A es un disruptor endocrino que tiene alta adherencia con uno de los receptores de la tiroides. Por tanto, en vez de la hormona tiroidea y la TSH unirse a nuestra tiroides, lo que hace es que estos disruptores inhiben esa capacidad. ¿Y qué ocurre? Que la tiroides termina inflamándose por gran cantidad de disruptores endocrinos. Entonces, el BPA es uno, en las pastas dentales tradicionales, no voy a decir la marca ahora, pero también existe la marca de la pasta dental blanca con roja, tiene gran cantidad también de disruptores endocrinos. Entonces, ir instruyéndonos, informándonos para empezar a hacer las mejores elecciones para nosotros y para nuestras familias. Calidad y cantidad de sueño. El estrés totalmente aumenta el cortisol. Por tanto, cuando uno duerme poco y duerme mal, o peor aún, poco y mal, esto influye totalmente negativamente en nuestra microbiota intestinal. El uso de antibióticos, porque los antibióticos no se van directo a matar el bicho malo, la bacteria mala, o el hongo, el protozoo, lo que sea. Se va a todo, mata todo, lo que arrastra con todo, lo bueno y lo malo. Por eso hay súper importantes, chiquillas y chiquillos, que cuando les den antibióticos, generalmente el personal de salud olvida repoblar esta zona intestinal con probióticos. Si ustedes usan antibióticos, porque no los vamos a satanizar, o sea, si yo tengo una infección importante y voy a necesitar un antibiótico, me lo tengo que tomar. Pero si me lo tomo terminado el periodo de tomármelo, tengo que consumir probióticos. Y ahí puedo consultarle a mi médico cuáles son los que yo necesito, de acuerdo al antibiótico que me dieron, para poder volver a poblar la casa. Porque si la casa queda vacía, tanto de bacterias positivas como negativas, el primer bicho que ande dando vueltas se lo van a agarrar y se van a volver a enfermar. Cesárea versus fórmula. El parto por cesárea versus el parto vaginal. ¿Cuál es mi condición? Como les comentaba, yo soy enfermera y matrona. ¿Por qué yo promuevo totalmente el parto vaginal? Hay condiciones que no se pueden. Personalmente, mi hija se puso en podálica, es decir, se puso con su trasero hacia abajo, entonces yo tuve que tener una cesárea. Y así como yo, existen un montón de mujeres que por distintas situaciones, enfermedades, etcétera, tienen que tener una cesárea. El ideal es hacer un parto vaginal, porque cuando el feto, el niño, nace y pasa por el canal de parto, se inocula con bacterias de la vagina, que son principalmente lactobacilos, que son los que van a protegerlo y darle una mejor inmunidad en su adultez y durante su etapa de infancia. Versus la cesárea. La cesárea, cuando el niño sale por el vientre, sale con las bacterias que están en la piel, y no es lo mismo. No es el mismo tipo de inmunidad. Ahora, no está todo perdido, porque hoy en día se está haciendo nuevos protocolos que se llama, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero que es un protocolo donde el niño nace a través de la cesárea, se le colocan gasas estériles a la mamá en la vagina, y después el bebé al nacer se puede inocular con este paño lleno de lactobacilos de la mamá, y se le pasa por todo el cuerpo, por la cara, y este bebé puede recibir algo de estas bacterias positivas. Vamos a ver qué me están comentando acá. Dayan dice vienesa, guácala. Estoy de acuerdo. Altas alternativas doTERRA. Efectivamente, de aseo. Hay hartos productos que son bastante buenos para poder hacer higiene propia en la casa. Con doTERRA, hay una mezcla de limón con bicarbonato. doTERRA tiene sus esencias de limón. Bueno, ahí le van a contar mejor después Tamara. Andrea dice, yo siempre me acuerdo lo sorprendida que estaba cuando entré a doTERRA y me apliqué esencias. Se me pasó el dolor de estómago, ahí fui consciente. Exacto, de todo lo que uno absorbe, por supuesto. Romina, no sabía eso, me imagino que es lo del tema del embarazo y de la cesárea. Entonces, como vamos viendo, bueno, respecto al tema de la cesárea y parto normal y fórmula, es mejor, si uno tiene la opción,
preferir un parto vaginal si es que se puede. Y respecto a la fórmula, preferir siempre la lactancia materna, porque también está comprobado que hay un traspaso del sistema inmune que ayuda a nuestra microbiota intestinal cuando sea lactancia materna versus fórmula. Insisto, esto es caso a caso. Hay mujeres que por diversos motivos no pueden dar pecho y bueno, ahí tocará fórmula y después, cuando adultos, aplicarle a los chicos una buena alimentación. Pero cuando uno puede elegir, preferir lactancia materna. Exceso de proteína animal. Si nosotros nos fijamos, esto no se trata de ser vegano, vegetariano, omnívoro, simplemente se trata de equilibrio, como dijimos en un principio. Tenemos un intestino que tiene alrededor de 7 a 10 metros de largo, ya, dependiendo de la persona, por tanto, y en los animales que son totalmente carnívoros, como, no sé, un león u otro, el intestino dura de 3 a 4 metros. Por tanto, nuestro intestino no está hecho para tener grandes cantidades de proteína animal circulando, porque se queda estancada en este trayecto. Y esto hace que proliferan ciertas bacterias por sobre otras, generando también una desregulación en nuestra microbiota intestinal. Entonces, la recomendación en general no es, ok, no comas nada de proteína animal, simplemente es equilíbralo y ojalá el 80% de tu alimentación sea basada en plantas. ¿Qué es basada en plantas? Legumbres, granos, verduras, frutas, y todo lo que uno puede encontrar en la naturaleza, aparte de la proteína animal, irlo equilibrando. Pero hoy en día la gente se levanta, huevos, almuerza pollo, toma de once jamón y cena carne. Y entonces en el fondo no se dan cuenta, porque están probando distintos sabores, que están todo el día consumiendo proteína animal. Entonces hay que irlo balanceando un poquito. Andrea dice un libro súper interesante que habla de todos estos temas, que se llama Siente lo que comes. Vamos a buscarlo, escrito por una psiquiatra. Efectivamente. Bueno, y tantos otros. Entonces el punto aquí es no desesperar, porque uno dice, entonces, ¿qué hago? Porque la contaminación ambiental no la puedo controlar. Si tuve una cesárea y mi hijo nació por cesárea o hija nació por cesárea, tampoco lo puedo controlar. ¿Qué pasta de diente ocupo? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el fondo vamos a ir abordándolo de a poco para que no entren en pánico. Los puntos anteriores son los que nos llevan a un desequilibrio en nuestros neurotransmisores, que influyen en el eje intestino-cerebro, en nuestras hormonas, en nuestras vitaminas y nuestros minerales, más la permeabilidad intestinal, que era de la que yo le hablaba, y esto da como consecuencia una disbiosis. El concepto disbiosis hace alusión a la desregulación o el desequilibrio de las bacterias en nuestro intestino. Entonces, la disbiosis intestinal vendría siendo este desbalance de bacterias. Yo coloqué aquí algo súper importante, be yourself. ¿Por qué sé tú mismo? Porque hoy en día, como pueden ver, hay un montón de factores que influyen. Si vivo en la ciudad o vivo en el campo, si me lavo el pelo con X champú o con Y champú, si tengo mascota o no tengo mascota, hay un montón de cosas que me van a influir. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es, en sus posibilidades, con sus herramientas, en el lugar donde nació, donde vivió, con su familia, con donde estoy, intentar hacer lo mejor posible, no angustiarse porque esta es la vida que le tocó a cada uno y uno tiene que esforzarse por hacer de ella lo mejor. Y cuando me refiero a somos únicos, es que esta microbiota está influida, como les comentaba, por tantos factores que prácticamente es imposible que mi microbiota sea igual a la del vecino. Es prácticamente la huella dactilar, porque cada factor que yo, desde cómo nací hasta donde estoy hoy en día, donde vivo, ha influido en cómo se ha formado mi microbiota intestinal. Y eso, personalmente, yo lo encuentro hermoso. No encuentro nada más lindo que decir, somos nuestras decisiones. En el fondo, las decisiones que yo puedo ir tomando de adulto y cómo me puedo ir informando y lo que voy armando y lo que voy haciendo va a determinar mi microbiota versus otro tipo de microbiota que podría tener si decidiera comer solo chatarra, estar acostado todo el día, etcétera, etcétera. ¿Y por qué también es importante el Be Yourself? Porque hoy en día salen muchas dietas estándares, ¿ya? Y no digo que estas dietas estándares sean malas, sino que la dieta estándar está hecha para comenzar una vida saludable, porque ninguna te va a promover comer chatarra. Todas las dietas estándares promueven tomar agua, más verde, más fibra, distintas fuentes de proteína, etc. Por tanto, cuando uno parte de esta dieta estándar está genial, pero hay que irla con el tiempo viendo qué nos cayó mejor o qué nos cayó peor a nosotros. Porque lo que haga la dieta para una persona no va a ser lo mismo para mí.
porque soy única, único, tenemos una microbiota única. Por tanto, hay que ir partiendo con una alimentación, uno puede basarse en dietas estándares, pero con el tiempo irla adaptando a cada una. Romina dice, los profesionales de la salud tampoco están actualizados. Lamentablemente, Romina, estoy de acuerdo contigo. Hoy en día falta mucha actualización. En medicina, en el área de salud, se dice que algo es nuevo cuando lleva más o menos 20, 25 años dando vuelta. Eso se considera nuevo. Por tanto, si vemos que la microbiota, el genoma se descubrió el año 2000 y que recién en el 2003 se descubrió que, oh, wow, existe una microbiota y es muy importante, y hoy estamos a 2023, recién lleva 20 años. Y 20 años, que para uno puede decir, chuta, en realidad 20 años es harto, no es tanto en el área de medicina. Por tanto, lo que tienen que hacer ahora los profesionales de la salud es, como deber con el paciente y con la ciudadanía que confía en nosotros cuando viene a vernos, es irse actualizando. Totalmente de acuerdo. Entonces dice, estoy en dieta con nutriólogo y me dejó pura proteína animal casi para comer. Bueno, las dietas keto, que son las que están tan de moda ahora, tienen un alto porcentaje de proteína animal. Entonces, si bien hay algunas personas que se ve que tienen un buen rendimiento deportivo con este tipo de proteína, la verdad las cosas que si tú ves y mides después los parámetros de inflamación, están aumentados. De hecho, hay una película en Netflix, no recuerdo su nombre, que hace un comparativo donde un grupo de deportistas, un equipo de fútbol londinense, si no me equivoco era londinense, empiezan a consumir, pasan de comer gran cantidad de proteína animal y empiezan a consumir proteína vegetal. Y se ve que aumenta su rendimiento deportivo, se ve que disminuye su inflamación, disminuye su cansancio, y es porque en realidad hay que empezar a informarse un poco más de que lo que necesitamos son aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos conforma una proteína. Por tanto, si yo, a través de una dieta principalmente basada en plantas, insisto, sin necesidad de ser vegano o vegetariano, una dieta omnívora, consumo proteína animal, pero si yo varío mi nutrición, como de todo y consumo distintos aminoácidos, les doy un ejemplo. Si yo como garbanzos, los garbanzos no son una proteína completa porque le falta un aminoácido, pero si yo como garbanzo y dentro de los 3 días siguientes consumo maní, se armó la proteína completa. Y lo que necesitamos los seres humanos son proteínas, o sea, son, perdón, aminoácidos que formen una proteína, no proteínas completas, eso no es necesario. Ya, entonces, Belén dice, recomiendo la Mediterránea. Estoy súper de acuerdo contigo, Belén. De hecho, hay un libro que se llama de la doctora Elizabeth Blackburn, que ganó un Nobel, que se llama, que tiene que ver con epigenética. Y ella plantea, después de muchos años de estudio, que la dieta mediterránea, al menos bajo sus estudios, es la mejor. Me gusta que interactúen, las veo ahí participativas. Entonces, como la idea es no sentir que rayos, entonces, ¿qué hacemos? Coméntenme ustedes aquí por el chat, ¿qué creen ustedes que podemos hacer positivamente que impacte nuestra microbiota intestinal? Cambio de estilo de vida. Sí, efectivamente, ya, pero cambio ¿hacia dónde? ¿Hacia la chatarra? Alimentación, ya, alimentación. Radical, es el del ESERA, gracias Dayan. Deporte, el uso de probióticos, dice Leila. Exacto. Tomar mucha agua. Ojo ahí, Leila, que el uso de probióticos, si uno tiene disbiosis, puede ser contraproducente. Entonces hay que hacer un buen análisis de cómo estoy, ir a alguien que sepa del tema, para que te vayan orientando en si primero... Hay personas que tienen tamaña disbiosis que necesitan primero aplicar antibióticos para en realidad resetearse y partir de cero. Entonces ahí el uso de probióticos es súper bueno, pero ojo ahí, que no todos sirven. Cambio en la mentalidad, perfecto, totalmente de acuerdo. Irse al campo, ojalá todos podamos irnos al campo. Comer fermentado, efectivamente, Amanda, comer fermentado, excelente. Kefir, kombucha, chucrut. Ya. Entonces, ¿y cómo me puedo recetar de manera natural? Dice Camila. De manera natural, probióticos está todo lo que son los fermentados. Y si tú quieres probar con probióticos, no hay ningún problema, más allá de que tú pruebes con un probiótico y si ves que la primera semana puede que te inflame y que te hinches. Entonces, la primera semana, aguántalo un poco. Si después de la primera semana con un uso de probiótico, que es algo natural, en el fondo son bacterias, te sigues sintiendo mal, hinchada, es que ese probiótico no es para ti.
Entonces, cuando uno no puede hacerse, lamentablemente Latinoamérica, en México es distinto, pero al resto de los países, Chile, Colombia, Venezuela, Salvador, Panamá, etcétera, no han llegado gran cantidad de estudios de microbioma intestinal donde uno pueda hacerse un test rápidamente de posiciones y esté el resultado inmediato. En Estados Unidos, México, España hay un montón. Entonces, para nosotros que tenemos menos acceso a este tipo de exámenes, la prueba con ensayo y error funciona súper bien. Y hay algunos que son estándar, o sea, si tú consumes lactobacilos, los lactobacilos en general te van a hacer bien, no debieran hacerte mal. Y si te están haciendo mal es porque probablemente necesitas primero pasar por antibióticos. En cosas como colitis ulcerosa, Crohn, bueno, este tipo de enfermedades, SIBO, es mejor primero hacerse un estudio antes de empezar a automedicarse. De nada. Entonces, ¿qué impacta positivamente en nuestra microbiota intestinal? Estilo de vida, que fue lo primero que mencionaron. Y es gratuito, eso es lo más hermoso de todo. Cuando uno hace un cambio del estilo de vida, no requiere una inversión económica, simplemente requiere inversión de tiempo, de ganas, de cambiar un poco de mentalidad, de actitud, y ojo, que no siempre es fácil, porque si no lo haría todo el mundo, ¿no? Estaríamos todos sanos y saludables. Es difícil, y por eso es que uno, la gran mayoría de las veces, si es que no tiene este punch que nace de uno, requiere un guía, psicólogo, coach, terapeuta, alguien que te pueda orientar y que te pueda apoyar y hacer seguimiento a este tipo de cambios. Sobre todo si se hacen en grupo, yo recomiendo mucho hacer esto siempre de 2 o más personas, porque el apoyo grupal, como por ejemplo cuando ahora estamos en comunidad, la comunidad Oterra, esta comunidad genera un espíritu de camaradería, y esto ayuda mucho a hacer cambios en hábitos. Entonces, el estilo de vida es gratuito. ¿Cómo qué cosas? Alimentación saludable, variada, equilibrada y de estación. Porque si nosotros comemos alimentos que no son de estación, si estoy comiéndome un mango en pleno invierno, por ejemplo en Chile, que aquí no se da el mango ni la piña en esta estación, probablemente lo trajeron del extranjero, y para que llegara a mi mesa del extranjero tuve que pasar por un proceso de refrigeración, de frigorización, donde además se le aplican químicos para mantenerlo, se mantiene. Entonces, en realidad, las bacterias buenas, porque cuando uno saca de la tierra los alimentos, las bacterias buenas que vienen ahí también, se murieron todas en el camino. Entonces lo que me llega es algo que parece una piña, que parece un mango, y que yo le siento el sabor, que a veces también llega muy desabrido, pero que no es el ideal. Entonces, intentar comer en la mayoría de lo posible verduras y frutas de estación. Las relaciones interpersonales, porque si yo me como la lechuga mejor, la más orgánica, el agua mejor filtrada, medito todos los días, pero me llevo pésimo dentro de mi familia y odio mi trabajo, voy a estar estresada igual. Entonces, ojo ahí con las relaciones interpersonales. Mascotas, si tenemos mascotas, no tenemos mascotas, también influyen en nuestra microbiota intestinal. Tener mascotas aumenta la variabilidad que tiene la microbiota en nuestro intestino. Así que si tienen la posibilidad o les gusta tener mascotas, bienvenidas las mascotas. Exposición a la naturaleza, por un sinfín de sentidos, por un tema de contaminación visual o no, el estar en la naturaleza relaja porque el aire está más limpio, porque el agua está más limpia. Entonces, si no podemos vivir en la naturaleza, arranquémonos, vamos a la naturaleza los fines de semana, al menos una vez a la semana, vayamos a un parque, no tiene por qué ser una escapada al campo, vamos a un parque donde hay más árboles, y en lo posible si pueden hacer grounding. El grounding es caminar sin zapatos descalzos en el pasto, porque como estamos todo el día con zapatos, con una suela que puede ser de goma, esto genera una interferencia en el fondo en la conducción eléctrica. Entonces, antes nuestros antepasados caminaban todo el día descalzos, entonces esta conexión con la tierra es lo mismo que los cables. Cuando uno hace un tendido eléctrico, no sé si recuerdan que se hace un cable a tierra. Este cable a tierra es para que la descarga eléctrica, si es que llega a haber un corte, lo que sea, vaya a tierra y ahí quede. Nosotros no tenemos esta descarga eléctrica porque estamos todo el día con zapatos. Entonces, si podemos hacer un poco de caminar descalzo sobre el pasto, sobre la tierra, sobre la piedra natural, sobre el agua, bienvenido sea, maravilloso. Autocultivo, dice Tamara. Sí, me encanta el autocultivo. No soy muy buena porque se me olvida regarlas, pero maravilloso quien sea más ahí disciplinado. Sueño con soberanía alimentaria, dice Camila. Bueno, grounding entonces decíamos acá. Meditar.
Meditar es un acto de, hoy en día las neurociencias contemplativas han ya sacado un montón de investigación, se han hecho investigaciones principalmente trabajando, por ejemplo, el MIT, junto con el Dalai Lama, hay un equipo del Dalai Lama, donde se ha visto que al hacer resonancias magnéticas con cables en la cabeza, y se colocan a meditar, cuando uno está meditando, queda en un estado de ondas alfa, que son también las que se generan cuando uno observa el mar, por eso relaja tanto ver las olas del mar. Entonces, este tipo de ondas que relajan, nos pueden ayudar a bajar la carga de estrés, bajar la respiración acelerada, y con esto mejorar, como ya hemos visto, nuestra microbiota intestinal. Comer con atención plena, para que seamos conscientes de lo que estamos comiendo y con eso comamos la cantidad que corresponde. Porque si estamos comiendo saludable, pero nos comemos 3 platos de comida saludable, nuestra microbiota intestinal, nuestro intestino, no va a alcanzar a enviar la cantidad de ácido que corresponde. Por tanto, aquí viene la famosa acidez, que la gente cuando le da acidez después de comer dice, hoy me voy a tomar un antiácido. Y esta acidez no es porque la comida me cayó mal, esta acidez es porque comí más comida que la que mi intestino alcanzó a procesar y que mi microbiota alcanzó a digerir. Por tanto, lo que hizo mi estómago para poder ayudar es secretar más ácido. Al secretar más ácido, lo que está haciendo es ayudar a digerir esta comida. Entonces, cuando yo vengo y me tomo el famoso omeprazol o el lansoprazol, lo que estoy haciendo es inhibir este ácido. Y al inhibir este ácido, la comida queda en moléculas más grandes, menos digerible, y con esto se fomenta la permeabilidad intestinal. Entonces, no a los antiácidos, sí a comer porciones más moderadas. Actividad física, yoga, bailar. Hay infinitos estudios de cuánto mejora el yoga, el baile, no solo a nuestra alegría, sino también a nuestros bichitos. Calidad, cantidad de sueño, que ya lo mencionamos. Tu hogar, tu trabajo. Mantén tu hogar limpio, ordenado, que te guste, no solo desde el punto de vista bacteriano, sino además desde el punto de vista de salud mental, que te guste tu hogar. Si te aburrieron los muebles, cámbialos del hogar. Un poco la creatividad ayuda un montón. Si tu trabajo no está haciendo un trabajo que te esté llenando, planifícalo. No significa, listo, renunciemos todo al trabajo cuando no nos gusta. No, simplemente, ok, hoy en día mi trabajo no me satisface, no me llena, me planifico. Voy a apuntar más adelante qué voy a hacer para poder cambiar esto, para poder mejorarlo. Espiritualidad. Espiritualidad, llámese en una religión como tal, no cristianismo, hinduismo, lo que sea, sino espiritualidad es sentirme conectado con algo que va más allá de mí. Eso también ayuda a sentirse más relajado. Y sigue tu intuición. Yo siempre digo, sigue tu intuición. Yo antes de que me pasaran todos los temas que les comenté en un principio y pasara de ser la enfermera matrona totalmente tradicional a una enfermera matrona integrativa, integrando todas las otras áreas que hay después, no seguía mi intuición. No, si no estaba en la investigación, la ciencia no lo decía un libro, olvídalo, no existía para mí. Luego de todo esto me empecé a dar cuenta que estaba totalmente errada, que hoy en día, si tu intuición te dice, esto te hace bien, dale con eso, ¿por qué no? Hay pacientes que a mí me dicen, Gina, ¿qué opinas tú del Reiki? Me quiero hacer Reiki. Y generalmente les devuelvo la pregunta, ¿qué opinas tú del Reiki? Y me dicen, pucha, es que una amiga lo hizo, y cuando lo hizo le sirvió, y yo una vez probé y me sentí tan bien. Entonces, dale con el Reiki. No necesitamos tener evidencia científica de todo. Probablemente hoy en día la evidencia científica no existe porque no da abasto a la tecnología o nuestra mente. Todavía nuestra mente humana como científico no ha llegado a descubrirlo todo. Pero si algo te hace bien, te hace sentir bien, sigue tu intuición. Entonces, ¿qué nos dicen por acá? La nutrióloga me dejó con instrucción de masticar la comida al menos 15 veces antes de tragar, dice Andrea. No comer viendo televisión o pantalla. Totalmente, porque cuando uno mastica, la digestión parte por la boca. Y cuando uno va al nutricionista, nutriólogo, gastroenterólogo, se les olvida preguntarnos incluso por nuestros dientes. Hay personas que no comen bien porque les falta un diente o les duele una muela. Entonces, la nutrición parte por la boca, porque cuando uno come el alimento que uno está masticando, se empieza a armar un bolo alimenticio, y este bolo alimenticio está siendo irrigado por enzimas que van ya desde la boca, como la amilasa y la lipasa, que están desde la boca comenzando la digestión. Entonces, si uno mastica en 3 segundos y me trago la comida, no se alcanzó a degradar y a generar este bolo
y llega el pedazo de comida grande a nuestro intestino y le estamos dejando todo el trabajo a las enzimas y microbiota que está en nuestro intestino, volviéndose muy pesado, generando acidez y finalmente aumentando esta permeabilidad intestinal que comentábamos. Melissa dice, ahora entiendo por qué mi marido cuando sale a comer por trabajo llega directo a tomarse un antiácido, come mucho, probablemente. Entonces, efectivamente, porque además, generalmente cuando salen a comer es el pedazo de carne, ahí con lo que sea el carbohidrato o las verduras. Entonces, comer además esto, proteína animal en gran cantidad de noche, sí, se vuelve mucho más pesado y da acidez. Entonces, let's do it, como dice aquí la modelo. Los extras. Una cosa es lo gratuito, que es el estilo de vida, hacer un cambio en el estilo de vida. Y también lo que podemos hacer es una inversión económica en todo aquello que tengamos la posibilidad de hacerlo. Y para esto hay distintas cosas. Comida orgánica, que es un poco más costosa, al menos en Chile, no sé cómo es en Panamá o en el resto de los países, pero en Latinoamérica la comida orgánica es un poco más costosa, pero beneficiosa porque viene sin pesticidas y los pesticidas son asesinos de bacterias. O sea, si ustedes se fijan en las imágenes de cuando echan los pesticidas en las plantas y en los frutales, los tipos se visten prácticamente de astronautas. Y eso no es porque es muy saludable que digamos, es porque es un tóxico. Y ese tóxico queda en nuestras plantas, queda en nuestras frutas, queda en nuestros trigos en general en todo. Comida orgánica. Medicina biológica, existe ya existen laboratorios de Alemania, de Holanda, que tienen buen procesado de medicina biológica, cuya base es la extracción de las plantas, y son excelentes también. Existen inyectables, aplicables en crema, suplementos alimenticios, los pre y prebióticos, vitaminas, minerales, por ejemplo. A modo de ejemplo, hoy en día vivimos mucho más estresados que lo que vivían antes nuestros ancestros. Nuestros ancestros se estresaban cuando veían un león que se los iba a comer, cuando tenían que arrancar o cuando pasaban hambre porque no podían cosechar comida o plantar, etcétera, o cuando venían desastres naturales. Pero hoy en día, con la calidad de vida, el estilo de vida que llevamos los seres humanos, es como que tuviéramos constantemente un león corriendo atrás nuestro. Esto hace que el estrés produzca a nivel celular se llama oxidación celular. Y esta oxidación es igual que un fierro cuando se oxida, se carcome. Entonces empiezan a haber en nuestro cuerpo radicales libres. Entonces, y los radicales libres inflaman. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para bajar un poco esta inflamación constante? Es a veces suplementándonos con, por ejemplo, omega 3, cápsulas de omega 3. Existen veganas y existen omnívoras para los distintos estilos de alimentación. Y yo lo recomiendo bastante porque hoy en día necesitamos bajar la carga de inflamación. La vitamina C también ayuda con esto, el zinc. Entonces ahí que viendo, bueno, cuando uno revisa pacientes va viendo persona a persona según la sintomatología que van presentando, qué tipo de minerales, vitaminas y probióticos y prebióticos se le pueden ir dando, porque como mencionábamos, nuestra microbiota es nuestra huella dactilar, somos únicos, no es estándar. Productos de aseo personal y del hogar libre de tóxicos. Aioterra tiene una buena gama de libre de tóxicos. Filtros de agua, masajes, acupuntura. La acupuntura hoy en día también tiene una base científica importante y qué agradable recibir un masaje. O sea, ¿a quién no le gusta recibir un masaje? Y esto baja nuestro estrés, el contacto persona a persona, el abrazo, un abrazo de hecho, baja un montón el estrés y ayuda a secretar endorfinas, dopamina, tan necesarios para estar felices. Invertir en un psicólogo, terapeuta, en un coach, que ustedes los pueden seguir, las pueden acompañar en todo este proceso, porque no siempre se hace fácil. A veces uno necesita de alguien que te apoye, que te ayude, que te escuche. Un chequeo médico preventivo y oportuno, porque las personas en general, el sistema de salud tradicional está basado en que yo voy cuando me enfermo, cuando ya me siento mal. Hagámoslo antes y no sintamos que estamos perdiendo dinero. Es una inversión en nosotros, en nuestros seres queridos. Viajar. Viajar también ayuda a poblar la microbiota intestinal y volverla más variada, porque cuando vamos a otros países tenemos contactos con otras personas, alimentos, ambiente que ayudan a diversificar nuestra microbiota intestinal. Capacitaciones, por ejemplo, cursos de cocina. Si no alcanzo a cocinar, y por eso digo, chuta, que yo no alcanzo a cocinar, entonces por eso no como saludable, bueno, ahora hay una corriente que se llama batch cooking, donde me enseñan
a cocinar una vez a la semana todo para el resto de la semana. Entonces yo tengo pacientes que me preguntan, en realidad, ¿cómo voy a comer eso? Porque la comida congelada no es tan buena, dicen. Pero chicas, chicos, ¿cómo no va a ser buena si hoy en día hasta tenemos bebés in vitro, congelamos óvulos, congelamos espermios, los unimos y salen niños maravillosos? O sea, si ya puede haber un embrión congelado, ¿por qué no podemos congelar un brócoli, por ejemplo? Entonces, si es que si llegas a perder algún aporte nutricional, créanme que es mínimo. Entonces, si yo puedo cocinar todos los días o tengo a alguien que me cocine, maravilloso, pero si no, irnos capacitando para hacerlo más rápido y si no, lo congelo. Es mejor eso que comer chatarra o delivery, que no sabemos cómo lo preparan. Y fitoterapia. Y la fitoterapia tiene que ver con prevenir antes que curar, dice Leia. Súper. Y la fitoterapia tiene que ver con la extracción y cómo se utilizan como medicamentos, como terapias, todo lo que es las plantas. Y dentro de lo que es las plantas, tenemos los aceites esenciales de extracción pura, que ahí es donde viene doTERRA. Entonces, antes de darle el paso a mi colega, a Tamara Collao, espero haberles sido de utilidad. Gracias por la invitación, Tamara, lo agradezco totalmente. Si hablé muy rápido, de verdad intentaré hablar un poco más lento, porque es emocionante todo este tema, entonces dan ganas de transmitirles lo más posible para que ustedes puedan tener una mejor salud. Y cualquier cosa me pueden contactar, al final van a aparecer los datos ahí por si tienen alguna duda que les quedó. Así que le doy el paso a mi colega, Tamara. Dame un segundo, Tamara. Vámonos aquí a doTERRA. Tamara Collao. Muchas gracias, Gina, y una vez más gracias por aceptar mi invitación. De verdad, como dice Leila, y te amamos, estamos súper agradecidas. Muy interesante escucharte, además muy, muy agradable de escucharte también. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, así que, bueno, gracias a usted, gracias Leila por ese amor. Yo las amo de vuelta entonces. Es importante darse amor, así que amémonos todos. Todo clarito, muchas gracias. Ya, pues entonces yo voy ahora a quedarme en silencio y Tamara, tú me vas diciendo para poder pasarte tus diapos. Ok. Ya. Saludos a todas, espero ahí que les haya servido. Muchas gracias. Bueno, como Gina les comentó, ¿cierto? Mi nombre es Tamara, soy enfermera también. Muchas de las cosas que habló Gina me encanta porque podemos resolver, yo creo que la gran mayoría de ellas también con nuestros aceites esenciales. De hecho, situaciones como, por ejemplo, reducir la carga tóxica, yo he contado en varias ocasiones que particularmente he ido cambiando productos de limpieza, que tenía en mi casa ciertos productos tóxicos, químicos, y preparo muchos de los productos con aceites esenciales. De hecho, así como anécdota, yo vivo en el campo, aunque hay mucho bicho, y todos los años con mi marido fumigamos para evitar que entren arañas, bueno, y todos los bichos que andan afuera. Y este año, por ejemplo, no tuvimos la necesidad de fumigar porque hice un limpiador para piso solo con aceites esenciales, usé menta y lavanda, y la verdad que fue súper efectivo, o sea, no tuvimos ni siquiera necesidad de fumigar, y para mí eso fue maravilloso porque así evitamos todos los tóxicos que ahí se incluyen. Y bueno, dentro de las cosas que tenemos acá en doTERRA, ¿cierto? Y que podemos apoyar nuestra microbiota, ahora les voy a ir contando así como cada una de las cosas. ¿Qué cosas son importantes de hacer para apoyar, ¿cierto? Todo lo que Gina nos comentó. Primero, para desintoxicar, ¿ya? Estamos llenos de tóxicos, ya a partir hablando de eso, estamos rodeados, si bien hay muchos tóxicos que no podemos evitar, hay otros que sí, y por eso podemos ir haciendo estos cambios, ¿cierto? Cambiando productos de limpieza, productos de cuidado personal, que con doTERRA tenemos muchos. Recuerden que hay pasta de dientes, hay cremas, en general, para la cara, para la piel, hay jabón, champú, acondicionador, o sea, tenemos una amplia gama que podemos ir ocupando, desodorante. Si bien los desodorantes, por ejemplo, están en Estados Unidos, podemos nosotros hacer nuestros propios desodorantes más naturales, ¿cierto? Y
como hay también situaciones que se escapan de lo que podemos nosotros hacer, ¿cierto? Porque la contaminación ambiental, la contaminación de otras índoles, no podemos hacer nada frente a eso, y para eso sí podemos hacer acciones en nosotros para poder desintoxicar, ¿ya? Si bien existen aceites como Sendocrine, por ejemplo, que nos van a ayudar, que tienen varios aceites para ayudar a desintoxicar, ¿no? Yo quise hacer algo un poco pensando en los aceites que tenemos acá en Chile, ¿ya? Entonces podemos, lo que siempre recomiendo como rutina, ¿cierto? Es el uso del aceite esencial de limón. Sabemos que el aceite esencial de limón es muy limpiadora, nos va a ayudar además a desintoxicar nuestro hígado y nuestro páncreas, ya que en general la mayoría de los cítricos lo hacen. ¿Y cómo lo vamos a usar? La recomendación es 1 a 2 gotas en ayuna en un vaso con agua tibia. Importante para nuestro sistema digestivo que el agua sea tibia, o sea, que no tomemos agua fría, porque el agua fría también produce cambios en nuestro organismo, también altera nuestra microbiota y todo en el fondo de nuestro sistema, porque nuestro interior está a una temperatura, ¿cierto? No está congelado, generalmente tenemos más fuego, por decirlo de alguna forma, en nuestro organismo, entonces tenemos que aclimatarlo también con líquidos más tibios o calientes. ¿Ya? Y también podemos tomar 1 o 2 gotitas en la noche antes de acostarse con también un vasito de agua tibia. Para quienes recién están empezando, les recomiendo siempre partir de menos a más, ¿ya? Y partir con 1 gotita y después podemos llegar hasta las 2. Y durante el día también, si queremos tomar más agua, por ejemplo, y nos cuesta un poco, a mí personalmente me cuesta un poco tomar agua así sola, así que le echo 1 gotita de limón o de naranja o de algún cítrico a mi agua así como del día. Y eso me ayuda también a tomar más agua. Y podemos hacer una mezcla de uso tópico también. Aquí está la receta, vamos a ocupar para un rolón de 10 ml, geranio, limoncillo o lemongrass, ¿cierto? Ciprés, helicriso, lavanda e incienso. Ahí está la cantidad de gotitas que vamos a ocupar de cada uno, eso lo agregamos en un rolón de 10 ml, lo rellenamos con aceite de coco y lo vamos a aplicar en plantas de pies, la zona abdominal, espalda baja, nuca, garganta y cuello. Ya en todas esas zonas para apoyar la desintoxicación. Vamos, Gina, por favor. Y aquí hay una sugerencia, esto me lo sopló la Gina, así que es un jugo detox, un jugo rojo, y estos son los ingredientes: 1/4 de beterraga, un pepino, una manzana verde pequeña, jengibre a gusto, jugo de limón, y vamos a ocupar aquí 1 gotita de aceite de cúrcuma doTERRA, ¿ya? Ahí dice a gusto, pero yo recomiendo 1 gota, porque sabemos que los aceites esenciales son muy concentrados, ¿cierto? Así que siempre tenemos que ir de menos a más, ¿ya? También si tuviéramos, por ejemplo, el jengibre como aceite esencial, también lo podríamos ocupar, ¿ya? Pero hay que ir dosificando, para que no queden tan intensos tampoco los sabores y podamos tomarlo, ¿ya? Y también siempre está la opción de que podemos usar el palito de mondadientes, ¿cierto? Pero cuando estamos empezando con algún aceite que lo vamos a ingerir y que no sabemos en el fondo si nos va a gustar mucho o no. También mi recomendación es hacer la Sinfonía de las Células. No sé si lo conocen, pero es un protocolo. Bueno, son varios protocolos que están disponibles y que lo aplicamos, generalmente se aplican en distintas partes del cuerpo, pero la gran mayoría se aplican en columna, plantas de pies y los podemos oler. Entonces, yo les recomiendo, si tienen duda, igual lo podemos ver después, me pueden consultar más directamente. Existe el protocolo digestivo, que cuando estamos con algún tema agudo o bien ya crónico, ¿cierto? Con mayor razón lo tenemos que hacer. Entonces se recomienda hacerlo entre unas 2 a 3 veces por semana durante 2 semanas, y esto repetirlo todos los meses, ¿ya? Y de repente uno dice, ya, pero es que yo no tengo nada, en realidad estoy bien como en mi estómago, nunca he tenido muchos problemas. La idea es que ahí lo hagamos de forma preventiva, unas 2 o 3 veces al mes, ¿ya? Recuerden que dijeron por ahí que es mejor prevenir que curar. Entonces la idea es que también podamos hacer y usar nuestros aceites de manera preventiva y de forma proactiva para que evitemos en el fondo también complicaciones más adelante. Para ayudarnos a la digestión tenemos estos suplementos que, si bien están en Estados Unidos, quienes estamos acá en Chile pueden, bueno, hablar con la persona que las invitó a doTERRA, ver la forma para poder traer muchos de ellos
existe también la parte de la alternativa de comparto mi maleta, ya que en el fondo es una aplicación que existe y ahí podemos traer en el fondo a través de viajeros suplementos como estos, o si tenemos amigos que están de viaje, familiares, podemos aprovechar y hacer nuestra compra de doTERRA en Estados Unidos y que nos traigan acá estos suplementos, ¿ya? ¿Por qué estos? Porque está, por ejemplo, Terrazyme, que son enzimas digestivas, ya tienen, como hablaba Gina, las enzimas son las que van a ayudar finalmente como a digerir cada uno de los alimentos que nosotros ingerimos, y pasa hacia que no tenemos la costumbre de masticar bien la comida, ¿cierto? Le hacemos más trabajo en el fondo a todas nuestras enzimas y a veces, muchas veces, también están como en baja cantidad. El Hex Assist es un aceite que nos va a ayudar así como a limpiar todo nuestro sistema gastrointestinal. Tiene aceites como el orégano, el tomillo, menta, lemongrass, árbol de té, limón. Ahí la recomendación es usar entre 1 a 3 cápsulas al día, ¿ya? Acompañado con las comidas por 10 días. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a limpiar. Gina nos comentaba que muchas veces, ¿cierto?, por esta alteración se produce la disbiosis. Podrían hacernos gracias a los aceites esenciales que contienen, porque por ejemplo tienen el tomillo y orégano que son altos en carbacriol, que podrían ayudarnos en esta como limpieza gastrointestinal antes de utilizar los pre y probióticos. Y el otro que está ahí, el PB Assist, que son justamente pre y probióticos que vienen en una cápsula vegetal doble. Entonces, por un lado están los prebióticos, que son como esta fibra, la comidita para nuestras bacterias, ¿cierto? Y además contiene 6 cepas distintas de probióticos, que son, en el fondo, contienen aproximadamente 6.000 millones de unidades formadoras de colonias. Entonces, hay varias bacterias ahí, entre ellas hay lactobacillus, que nos van a ayudar también, una vez que limpiemos, a recolonizar, ¿cierto? Y a mejorar ahí toda la microbiota en nuestro intestino. La próxima, por favor. Y obviamente, como comentaba Gina, también ahí está la opción de que podamos apoyarnos también, ¿cierto?, con los fermentados, pero si bien los fermentados ayudan mucho, he sabido que es necesario muchas veces ingerir pre y probióticos para fortalecer en el fondo, porque a veces está muy, muy despoblado y hay que, no basta solamente con la alimentación. Y como jugo como digestivo, está este jugo verde, ¿cierto?, que se va a preparar con una taza de cal, un pepino, 2 ramas de apio, una manzana verde pequeña, jengibre a gusto, y aquí podemos ocupar el aceite esencial de limón de doTERRA. 1 o 2 gotitas va a ser suficiente para este jugo digestivo. Y para la inflamación, este tema que tanto hablamos, ¿cierto?, y que en el fondo es la causa común a todas las enfermedades, ¿cierto?, que estuvimos viendo en un principio, y para esto existen varias alternativas, ¿ya? En Estados Unidos tenemos las cápsulas de cúrcuma, que son unas cápsulas dobles que son maravillosas porque contienen en su interior, además del aceite esencial de cúrcuma, el polvito, o sea, el extracto de cúrcuma, ¿ya? ¿Y esto por qué es tan bueno? Porque si bien se recomienda muchas veces usar la cúrcuma en polvo, este extracto, nuestro sistema no tiene la capacidad de absorberlo completamente. ¿Ya? Entonces, lo que queda biodisponible es muy poquito. Y se ha visto que hay otros alimentos, ¿cierto?, que también nos ayudarían en esta absorción. Es conocido la pimienta negra, por ejemplo, pero el aceite esencial de cúrcuma, que es rico en tumerones, nos va a ayudar también a mejorar la absorción de la curcumina que está presente en el extracto de cúrcuma. Entonces, es maravilloso porque nos ayuda y nos va a ayudar en todo el proceso inflamatorio. En Chile, como no tenemos ningún, en el fondo, suplemento, sí tenemos aceite de cúrcuma, lemongrass y copaiba, que juntos y por separado también ayudan mucho en los procesos de inflamación, ¿ya? La cúrcuma podemos adicionarla en esta sugerencia que está acá, ¿cierto?, que es para preparar la leche dorada. Aquí, como me dijo Gina, es como la versión floja, ya que es en el fondo, en una ollita, juntar todo esto, y lo último que vamos a agregar sí es una gotita de cúrcuma de doTERRA. Pero yo no sabía, pero ella me dio la receta como original, y hay que hacer una pasta de cúrcuma primero, y ahí después echarle eso como la leche de coco, así que después igual lo podemos compartir por el chat de mi botica.
Ya, pero está muy buena. Yo de hecho voy a hacer la receta original, no la de flojo. Próximo, por favor. Y dentro de las otras cosas que hablábamos, ¿cierto? Y que son tan importantes, está el dormir mejor. Y para eso tenemos aceites tan beneficiosos para eso, como la lavanda, el cedro, bergamota, petit grain también nos pueden ayudar, y muchas otras más, ¿ya? Lavender Peace, Alex Serenity. Yo creo que siempre le vamos a decir Serenity en nuestros corazones. Pero un aceite, son aceites que nos van a ayudar mucho, ¿ya? Ideal siempre la recomendación, bueno, podemos usarlo de muchas formas aromáticas, tópicas, pero a través de un difusor para mí es una de las formas más constantes y que más aprovechamos los usos o sea, los beneficios de estos aceites. Yo he comentado también algunas veces que a mí me pasaba que yo en general siento que no tengo problemas para dormir, pero cuando empecé a usar los aceites esenciales, puse Serenity en mi difusor y al otro día me desperté, pero con la sensación que había descansado. Y yo le decía a mi marido, ¿sentiste alguna diferencia así como dormiste? Y me dijo, sí, sentí que dormí mejor que otras veces. ¿Ya? Y efectivamente, porque uno tiene que, además, no es solo dormir la cantidad de horas, sino que sea un sueño reparador. Y podemos también, no sé, tomarnos una gotita, por ejemplo, en un tecito de bergamota, que es muy rico, una gotita de bergamota en el té, antes de acostarse, además que tiene un sabor súper, súper rico. Y para el estrés, que también tenemos que ayudar, ¿cierto?, a aliviarnos, hay aceites como el Balance, Adaptive, Copaiba y Lavender Peace. ¿Ya? Ponernos una gotita de copaiba sublingual, por ejemplo, en las mañanas, usar el Adaptive ya sea aromático o de forma tópica, lo mismo Lavender Peace, el Balance, una gotita en nuestra planta de pies para empezar el día. La verdad que son formas que podemos ayudarnos, ¿cierto?, con nuestros aceites y que nos van a ayudar considerablemente a lo largo del día. Y como sugerencia adicional aquí, tenemos el meditar, que podemos hacerlo con cualquiera de estos aceites. Yo recomiendo sobre todo Balance y Lavender Peace, es como mi favorito. No, pero el Balance es un aceite muy rico para meditar porque además de poder realizar esta meditación, ¿cierto? Además nos conecta también con la tierra, ya nos conecta a nuestras raíces por los aceites que contiene. Entonces, meditar es gratuito, ¿ya? Y si lo podemos complementar con los aceites que nosotros usamos, la verdad que es una mezcla maravillosa. ¿Ya? Y como yo les contaba, tenemos muchas posibilidades con los aceites esenciales de toda índole, desde bajar la carga tóxica en nuestro hogar, ¿cierto? Hasta mejorar distintas condiciones, porque nos van a ayudar, al menos a mí me ayuda a tomar más agua, por ejemplo, podemos ayudarnos a desintoxicarnos, ya sea nuestro cuerpo, nuestro ambiente, a través también de todos los productos que tiene doTERRA, así que yo les invito a quienes no han usado todavía la pasta de dientes, por ejemplo, las cremas que están disponibles en nuestro país, que lo hagan, porque de verdad que son maravillosas. Yo ya no las cambio, así como que yo ya me salté esa parte, ya logré encontrar productos de limpieza y de cuidado personal en el fondo que me ayudan tanto, y de verdad que ya no los cambio por nada. O sea, yo la pasta de dientes la ocupo así como del segundo mes que estaba en doTERRA y de ahí no la he sacado nunca más de mi vida. Que esa es nuestra presentación de hoy. Espero que ahí los tips que hemos dado les sirvan para complementar algunas de las cositas que comentó Gina. O si quieren profundizar más, disponibles totalmente para poder apoyarlas también y enseñarles lo que necesitan. Muchas gracias, Tami, por esta segunda parte, como para hacer ese doble clic y ver cómo se conecta, como todo lo que aprendimos con Gina, a través de nuestros aceites y de nuestros suplementos. Ha sido una clase, pero sí, demasiado apasionante. Yo creo que estábamos todas ahí muy pendientes. Veo en el chat muchos agradecimientos, que les encantó, maravilloso. La parte teórica, la parte práctica, así que quiero que se lleven eso y yo me quedo por acá subiendo la grabación a nuestro canal de YouTube.